Muy buenos días a todos, quienes están aquí y quienes van a ver esto después por las redes. Buenos días. Hoy es domingo 31 de octubre de 2021, último día del mes de octubre. Quedan solamente 2 meses del año, Voy a decir algo que creo que nunca nadie ha dicho, muy poca gente lo ha dicho. ¿Cómo se pasa el tiempo? Esa frase la inventé yo. Bueno, en esta mañana yo quiero hablar, y el título de la prédica es ¿quién busca y quién llama? ¿Quién busca y quién llama? Está como en signo de interrogación. ¿Quién busca y quién llama? Buscar y llamar son dos cuestiones que están relacionadas sin que sean exactamente lo mismo. Casi podría decir que uno busca algo que no tiene o algo que se le ha perdido o algo que no conoce. Pero uno siempre llama a alguien que conoce. La Biblia habla mucho acerca de buscar y de llamar. Buscar y llamar. Uno de los textos más conocidos que tenemos en la Biblia es el famoso texto de Isaías capítulo 55, el verso 6. Y dice así: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle, llámenlo en tanto que está cercano. Es un tremendo pasaje el de Isaías capítulo 55 y este es un tremendo versículo donde el profeta, por inspiración divina, exhorta a la gente a buscar a Dios, a buscarlo a Él, a llamarlo en tanto que está cercano. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Es al mismo tiempo una palabra de esperanza y una palabra de advertencia. Dice, busquen a Dios. Es una exhortación. Y la advertencia, mientras pueda ser hallado. En tanto que Dios está cercano. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios en algún momento se va a alejar? ¿En algún momento lo buscaremos y no podremos encontrarlo? Así es, eso es lo que dice el profeta. Pero vamos a interpretar bien lo que significa esto. Hay otro llamado en Isaías capítulo 45 que dice: yo soy Jehová Dios y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, ni dije a la descendencia de Jacob que en vano me buscan. Yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. ¿Qué está queriendo decir aquí? Dios. Yo soy. Y Dios se presenta ante el pueblo, Dios se presenta ante la gente. Yo soy, de muchas maneras Dios se presenta. Yo soy, dice Dios, no hay otro. Nunca he hablado en secreto, nunca he hablado en lugar escondido, nunca me he ocultado a ustedes. Nunca les he dicho que ustedes, si me buscan, vanamente me buscan. Es decir, no, Dios nunca dijo, no se preocupen por buscarme, porque yo no me voy a manifestar, no me van a encontrar. Yo soy Dios, Jehová. Yo hablo justicia y anuncio rectitud. Qué cosa extraordinaria ese Dios, que no solo no se oculta, sino que cuando se manifiesta, Él manifiesta su justicia y manifiesta la rectitud. 2 cosas fundamentales que hoy el hombre, la mujer, la sociedad de este tiempo necesita tanto: la rectitud y la justicia. Yo anuncio eso, yo hablo eso y no me escondo, dice Dios. No estoy en lugares escondidos. En el capítulo 16 del primer libro de Crónicas hay un cántico de David.
un hermoso cántico, un salmo de David que está en el libro de Crónicas. Y en ese salmo dice el rey David, el famoso rey, cantor y poeta: alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Busquen a Jehová y su poder. Busquen su rostro continuamente. Este es un llamado a decir, y una pregunta: ¿quién busca a Dios? ¿Quién busca a Dios? ¿Estás buscando a Dios? El profeta Amós, hay tantos pasajes que hablan y exhortan de buscar a Dios en el Antiguo Testamento, tantos pasajes. El profeta Amós lo dice así: porque así ha dicho Dios a la casa de Israel, búsquenme y vivirán, búsquenme y vivirán. Fíjese qué cosa interesante, que muchas personas acuden a buscar a Dios in extremis, cuando se encuentran en tremendos problemas y en tremendas dificultades, a veces aún sintiendo la muerte cercana, buscan a Dios. No todos, pero algunos buscan a Dios. Pero fíjense qué cosa interesante. Aquellos que buscan a Dios en situaciones extremas también lo pueden encontrar. También lo pueden encontrar. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, ese versículo extraordinario, cuando habla acerca de la gente que me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Y el Salmo 34, versículo 4 dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Cuánta gente ha estado buscando a Dios en este tiempo, en estos tiempos? ¿Y cuánto lo han encontrado? Y lo buscamos ¿por qué? ¿Qué necesitamos de Él? Y algunas cosas necesitamos. Necesitamos que nos tire una mano, necesitamos que nos auxilie, necesitamos que nos levante, que necesitamos tantas cosas de Él, necesitamos. Y lo buscamos. Pero como dice el profeta Jeremías, me van a encontrar aquellos que me busquen cuando me busquen de corazón. Cuando me busquen de corazón. No es una búsqueda por conveniencia, es una búsqueda por relaciones. Si yo me quiero relacionar con Dios, quiero relacionarme con Él. En estos tiempos de pandemia quiero hablar de este asunto claramente a todos los que me están escuchando ahora y a los que me escucharán. Mucha gente con tremendo temor por sí mismo, por familiares, han necesitado a Dios, pero ni siquiera sabían cómo encontrarlo, porque nunca lo habían buscado. Nunca antes lo habían buscado. Y Dios responde cuando alguien lo busca in extremis. ¿Qué quiere decir in extremis? Ya en el extremo de la situación. Pero lo mejor es buscarlo cuando uno está en toda su plenitud, cuando uno está en toda su plenitud. La exhortación de la Biblia es: acércate a Dios en tu juventud. Acércate, busca a Dios en tu juventud, antes que lleguen los días malos, días de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, ya no tengo fuerza, ya no tengo ganas, ya estoy... Búscalo a Dios desde tu juventud. Pero no todo el mundo busca a Dios, no todos buscan a Dios, eso es cierto, eso todo el mundo lo sabe. Entonces Dios toma la iniciativa de buscar a la persona. Dios toma la iniciativa. El profeta Isaías en el capítulo 65 dice esto. Dios habla a través del profeta y dice lo siguiente. Miren qué extraordinario. Dice Dios: me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me encontraran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre,
les dije, aquí estoy, aquí estoy. Dios toma la iniciativa. Por eso no tienes que tener temor de acercarte a Dios. ¿Saben por qué mucha gente no se acerca a Dios? Porque piensan que Dios no los va a recibir, que Dios no los va a recibir. Como han vivido toda una vida sin buscar la gracia de Dios, y qué sé yo, no tiene sentido, no sé si Dios me va a oír, si Dios me va a buscar. Pero Dios le dice, yo me doy a conocer aún a aquellos que no preguntan por mí. ¿Cuántos testimonios extraordinarios de esto hay? Nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde personas se encuentran con Dios. No es que lo estaban buscando, se encuentran con Dios. Le pasó a Moisés, por ejemplo, en famoso relato del libro de Éxodo. Moisés andaba apacentando las ovejas de su suegro y encuentra ¿a quién? A Dios en una zarza, una zarza ardiendo, la zarza que ardía y nunca se consumía. O el profeta Samuel de niño que estaba durmiendo allí en el templo en Silo y oye una voz que le dice Samuel, Samuel, y no sabía qué pasaba y la voz repite Samuel, Samuel, y se encuentra con Dios porque Dios va al encuentro de Samuel. Qué cosa extraordinaria. Hay tantos ejemplos así en la Biblia. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. Y a una nación que no invocaba mi nombre les dije, aquí estoy, porque Dios se presenta, Dios toma la iniciativa. ¿Y saben qué? Nosotros nos damos cuenta cuando Dios toma la iniciativa para buscarnos. Nos damos cuenta. La revelación del Nuevo Testamento enfatiza en esto, en que Dios toma la iniciativa para buscar a la gente. Dios toma la iniciativa. ¿Cuántos podemos tener este testimonio de que Dios toma la iniciativa? Sí, yo necesitaba, sí, yo quería, tengo necesidad de Dios, tengo necesidad de esto, pero en determinado momento Dios se nos acerca. Dios toma la iniciativa. Siempre. Si no, no sería Dios. El Señor Jesucristo repetía, en los evangelios los tenemos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo estando en la casa de Zaqueo, el publicano, el hombre despreciado, el hombre a quien nadie quería, era un recaudador de impuestos. Se ve que en la historia de la humanidad, los recaudadores de impuestos no han sido personas muy populares, tampoco lo era Zaqueo en la época de Jesús. Y estando ya en la casa de Zaqueo y habiéndose ya convertido Zaqueo, Jesús explica y dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios busca, Dios te busca, escúchame, que me estás... Dios te busca, Dios te está buscando, Él toma la iniciativa, Él toma la iniciativa. Fíjense que en el Nuevo Testamento, a través de las cartas, las epístolas y a través del libro de los Hechos, los creyentes con frecuencia se identificaban entre sí como los llamados. Los llamados, los creyentes eran los llamados. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, 1 Corintios, nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es un problema, un tropezadero, dice. Para los judíos es un problema y para los gentiles es una locura. La predicación del Evangelio desde el punto de la vista de la cultura griega, por ejemplo, era una tontería. Una locura. Y agrega Pablo, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque Dios llama.
¿Quién busca y quién llama? ¿Estás buscando a Dios? ¡Qué bueno! Lo vas a encontrar si lo buscas de corazón. Pero sabe una cosa, Él te está buscando y comenzó a buscarte antes. Él te está buscando y Él te está llamando. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, yo, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, el llamamiento con que fueron llamados. Lo está escribiendo a los Efesios. Ustedes han sido llamados, mis queridos. Y han sido llamados a algo importante. Compórtense con la dignidad de lo que es el llamamiento de Dios, el llamado de Dios. El mismo Pablo también en la carta a los Corintios cuando se presenta dice, yo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que una vez te decidiste aceptar al Señor Jesucristo, es precisamente porque Dios te está llamando y Dios te ha llamado. ¿A vos te parece tal vez que tomaste la iniciativa? No, Dios toma la iniciativa. ¿Quién busca y quién llama? ¿Quién busca y quién llama? Desde esta perspectiva tenemos que ver también quién busca y quién llama. ¿Sigue vigente el llamado o sigue vigente lo que dice Isaías en el capítulo 55? Busquen a Dios en tanto pueda ser hallado. ¿Y cuándo termina el momento en que Dios puede ser hallado? ¿Termina en algún momento en que por más que busquemos, no lo encontraremos? Esto es escatológico, esto es algo que sucederá, pero también es real desde el punto de vista que la persona, a medida que va creciendo en años, a medida que va envejeciéndose, se hace más renuente, más resistente a recibir el llamado de Dios. Y ya no busca, porque ya está muy acostumbrado a una vida, a un estilo de vida, y ya prácticamente ha cerrado las puertas y las ventanas. Prácticamente, digo, tal vez no totalmente. Entonces, ya no tiene percepción para el llamado de Dios. Por eso la exhortación es llamadle en tanto que está cercano. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. A nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque el llamado de Dios es un llamado para salvación, es un llamado para redención, es un llamado para transformar la vida. Muchos lo han sentido y no le han prestado atención. ¿Cuánta atención le prestamos al llamado de Dios? Al llamamiento santo. Isaías 43:7 dice, a todos los llamados por mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Si Dios nos creó y Dios nos formó, ¿para qué nos llama? Porque Dios sabe lo que quiere. Dios quiere que nosotros respondamos a ese llamado. No es una atadura. Dios no hace ataduras, no ata a las personas. El que ata a las personas es el enemigo, el que ata a las personas es el diablo. Y yo, al decir estas palabras, seguramente muchos están viendo y están reconociendo las ataduras. Una atadura es algo de lo cual no te podés soltar, una atadura espiritual, pero Dios no ata, Dios llama. Y lo que a Dios le agrada es que nosotros, cada uno de nosotros, de nuestra propia voluntad, acudamos a ese llamado.
Qué cosa extraordinaria que es la palabra de Dios. Qué cosa extraordinaria que es el llamamiento, el llamado de Dios. Ese llamado que es fuerte, que es firme, que es poderoso y al mismo tiempo que es delicado. Al mismo tiempo que es delicado. ¿Cuántos han estado escuchando el llamado de Dios y lo han perdido en la vorágine de la vida y no le han prestado atención al llamado de Dios? Pero cuando parás un poco y decís, voy a parar a toda esta situación de vida que estoy viviendo y voy a prestar atención al llamado de Dios. Eso es una cosa extraordinaria. Esa es una cosa extraordinaria. Y no estoy hablando solamente para las personas que nunca recibieron a Cristo, estoy hablando inclusive para los creyentes. Pará un poco y escuchá el llamado de Dios. Pará un poco y escuchá la voz de Dios. Pará un poco y escuchá la voz de Dios, porque Dios te busca. Dios te busca, Dios nos busca, esa es la voluntad de Dios. Hay un texto extraordinario que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Todos estos textos del llamado de Dios son una cosa extraordinaria, es una cosa conmovedora, como Dios busca. Como en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice, cuando Israel, hablando al pueblo, a ese pueblo que él había formado y que era un pueblo rebelde, y dice, cuando Israel, el pueblo, era pequeño, dice, yo lo amé. De Egipto saqué a mi hijo y yo le enseñaba a andar, yo le enseñaba a caminar a ese pueblo. El llamado de Dios, ¿sabe para qué es? Para santificar, para apartar. Dice Judas en su carta, en el primer versículo de esa carta tan cortita que es la epístola de Judas. No es Judas Iscariote, es el otro Judas, es Judas Tadeo, apóstol del Señor. Dice, al presentarse Judas en su carta, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y resguardados en Cristo. Llamados, santificados y resguardados. Qué cosa extraordinaria. ¿Quién busca y quién llama? Una de las cosas que tenemos que reconocer y aprender a reconocer que hemos sido llamados, que Dios nos ha buscado y nos busca, dice, celosamente. Dios nos ha buscado. No nos hagamos los distraídos. No nos hagamos las distraídos. No nos hagamos las personas que estamos demasiado ocupadas para no responder al llamado de Dios. Y no estoy hablando no estoy hablando de un llamamiento ministerial, estoy hablando del llamamiento de Dios para hacer lo que Dios quiere hacer, para redimir, para santificar y para resguardar. Redimir, santificar y resguardar. Para transformar la mente y el corazón. El llamado de Dios que transforma la mente y el corazón, transforma la mente y el corazón. El texto en Apocalipsis 3:20, cuando el ángel habla a la iglesia en la Odisea o a la iglesia de la Odisea, es un texto extraordinario porque Dios habla a la iglesia como alguien que está golpeando a la puerta de la casa. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Vuelvo a la pregunta. ¿Quién busca y quién llama? ¿Quién busca y quién llama? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué significa cenar? Estar en comunión con Dios. En comunión. Pero dice, yo llamo, dice el Señor. Y si alguno oye mi voz, porque no solamente golpea la puerta, sino que antes, cuando no había
no había puertas, digamos así, o en el campo se usa, por ahí también se llama, los de la casa, hola, los de la casa, o como fuera el saludo, no hay timbre. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué cosa extraordinaria que es el llamado de Dios. Ese llamamiento y esa insistencia de Dios por llamar y por buscar. Yo puedo dar mi testimonio ahora que me doy cuenta cómo Dios me buscaba antes de que yo buscara a Dios. Y yo buscaba a Dios siendo muy jovencito, pero porque Él me buscaba antes. Y Él me buscó, Él te buscó antes, Él te buscó antes, Él te llamó antes, Él te llamó antes. Y cuando Dios llama, mis queridos, llama con un propósito. Llama con un propósito. Y llama precisamente porque nos ama. Ayer tuvimos digo esto para quienes me están viendo la prédica o quienes van a ver la prédica por las redes sociales, por YouTube o como sea, y no conocen nuestra congregación. Ayer tuvimos una celebración que hace, no sé, creo que esta es la número 20 que hacemos, que se llama la Fiesta de la Luz. Entonces en el área peatonal de Villa Mercedes un grupo de jóvenes canta y baila, tienen bailes, en fin, algunos chicos pintan y dando el mensaje de Dios. Y hemos repartido una cantidad de folletos a la gente. ¿Sabe por qué hacemos esto? Porque la gente no registra que Dios los busca. Muy pocos registran que Dios los busca. Esa es la característica de tener el pensamiento entenebrecido. Muy pocos registran que Dios los busca y que Dios los llama. Aún hay personas que son creyentes, pero todavía no han tenido la revelación de lo que significa que Dios te buscó y te llamó. Dios te buscó y te llamó. A veces, como dice la palabra, desde el vientre. Desde el vientre, a veces Dios te ha llamado, desde el vientre de tu madre, ahí te llama Dios. ¿Todos responden al llamado? No todos. El mismo Señor dijo, muchos son los llamados. Pero los que responden, los escogidos son pocos. ¿Por qué? Tenemos que imaginarnos el dolor de Dios con ese llamamiento santo y el dolor de Cristo con ese llamamiento santo a todas las gentes, a todas las gentes, a todas las gentes. Y cómo muchos dan vuelta la mirada y desoyen el llamado. Y desoyen el llamado. Y hay algunos que, como dice la parábola de la semilla, del sembrador que siembra la semilla, algunos reciben el llamado de Dios, pero los afanes del mundo y la mentalidad imperante ahogan ese llamado y ahogan esa semilla y finalmente después quedó simplemente como una anécdota, pero otros no, otros tomamos eso, lo tomamos y decimos, Señor, gracias por haberme llamado, gracias por haberme buscado. Acá el término buscar referido a Dios es, ¿cómo les puedo decir? Es simbólico, porque nosotros buscamos algo que no podemos encontrar, buscamos algo cuando se nos ha perdido y no sabemos dónde está. Como la mujer que perdió una moneda de la parábola del Señor, perdió una moneda y no sabía dónde está y revolvió toda la casa y buscó y barrió y encontró finalmente la moneda. Pero Dios no es así, Dios sabe perfectamente dónde estamos.
Y Él nos busca porque, ¿qué está buscando Dios? Nuestra respuesta a su llamamiento de amor. Dios está buscando nuestra respuesta. Esto no es menor, esto es extraordinario, esto es fantástico. Este es el mensaje del Evangelio. Ayer veía que algunos hermanos hablaban con gente, le entregaban un folleto y el folleto, tenemos que decir, mira, Dios te busca, Dios te ama, Dios te busca. Siempre te buscó. Sí, a mí me parece que no, pero te buscó para tener una relación con Él, para tener comunión con Él. Y te buscó para que te metas en el propósito de Dios. Él tiene un plan para tu vida, por decirlo de alguna manera. Un plan, un proyecto. ¿Por qué vas a insistir con lo que te va mal o con lo que te hace mal? ¿Por qué vas a insistir con lo que te va mal o con lo que te hace mal? Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto, Dios te busca, Dios te ama, Dios te llama. Por eso la palabra cuando dice busquen a Dios en tanto pueda ser hallado, lo que está diciendo es escuchen la voz de Dios, escuchen la voz de Dios, escuchen la voz de Dios. Qué cosa extraordinaria que es esto. Qué cosa notable que es. Y cuando Dios dice que yo me he revelado a gente que no quería saber nada de mí. Y algunos que no me invocaban, yo me he presentado ante ellos. Acá estoy yo, dice, acá estoy yo. Es la experiencia de muchos, mis queridos, de mucha gente, es la experiencia que se encuentran con Dios. Y se dan cuenta que Dios los ha estado llamando. Y se hace una luz, se hace una cosa extraordinaria, nosotros decíamos un clic en la cabeza. Esa es la obra de Dios, esa es la obra de Dios, esa es la obra de Dios, esa es la obra de Dios. Hoy, en este tiempo de oscuridad, hay que orar para que la gente pueda sentir el llamado de Dios, el llamado de Dios. El llamado de Dios tiene muchas formas, muchas formas, pero un solo propósito. El propósito es la redención, el propósito es la salvación, el propósito es la comunión con Él. Tal vez si estás viendo o vas a ver esto por las redes, por YouTube o por lo que sea, y nunca has percibido el llamado de Dios. Prestale atención porque está. Prestale atención porque está. Prestale atención porque el llamado de Dios está. Para que puedas responder. Si Él está a la puerta, llamando, y le abres la puerta, el Señor va a entrar. Y va a entrar a tu casa. Y eso va a ser una bendición para tu casa. Eso va a ser una bendición para tu casa. Eso va a ser una bendición para tu vida y para tu hogar. Dice el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Que muchos puedan creer al anuncio de la gracia redentora de Cristo, porque Él te llama, Él te busca, porque Él te ama. Amén. Amén. Amén.